No es fácil tener a un jefe que sea alguien prepotente. No sé si alguna vez lo has vivido. No es fácil tener que trabajar para un jefe que se cree el dueño y señor y amo de todo. Y cuando el jefe de una empresa se considera así, pues es difícil servirle. También para un camarero que viene unos clientes que son arrogantes y chulescos, pues es difícil para el camarero servir a unos clientes así. Es difícil tener un jefe que sea orgulloso, un jefe que sea prepotente, arrogante. Pero el cristiano, por así decirlo, lo tiene mucho más fácil, porque nuestro jefe no es otro que Cristo. Nuestro jefe no es otro que aquel que siendo Dios se hizo hombre. Se humilló a sí mismo, como hemos leído en Filipenses. Tomó forma de siervo. El cristiano es siervo de aquel que se hizo a sí mismo el gran siervo. Ese es el título de nuestro mensaje hoy, siervos del gran siervo. El gran siervo siendo Jesucristo. Y es que tenemos que darnos cuenta de lo que somos como cristianos. Somos siervos. A veces algunos utilizan el término mal y he escuchado en algunos contextos que hablan del siervo. Y piensan que solamente aquellos pues, pastores, predicadores o maestros son siervos de Dios. O solamente aquellos que tienen una posición en la iglesia son siervos o siervas. No, cristiano, todo cristiano es siervo. Si de verdad has recibido a Cristo, eres un siervo de Cristo, un siervo de Dios. Nada menos, ni nada más, ni nada menos que siervos de Cristo. Ahora, antes de empezar, ¿cómo es que nos convertimos en siervos de Cristo? ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser siervo de Cristo? Pues tenemos que darnos cuenta que cada persona en este mundo nace como esclavo, siervo del pecado. Ahora, es cuando creíste en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, cuando le confiaste a Él tu vida, que Él te sacó de la esclavitud del pecado y te hizo siervo suyo. Eso es importante que nos demos cuenta. No es que Cristo nos liberó de ser esclavos del pecado, nos sacó de la cárcel del pecado para entonces decir, venga, ya estás libre, a hacer lo que quieras. No, eso no es como funciona. Nos sacó de la esclavitud del pecado, de la cárcel del pecado, para hacernos siervos suyos. Y menos mal que nos hizo siervos suyos, porque si nos hubiera dicho, ya estás libre del pecado, ahora hacer lo que tú quieras, ¿sabes a dónde nos hubiéramos metido? Directos otra vez a la cárcel del pecado. Pero Él nos sacó de la cárcel, de las cadenas del pecado, y no nos dejó a nuestra bola hacer lo que queramos, sino que nos rodeó con sus cuerdas de amor, para que seamos siervos suyos. Siervos suyos. Y eso, por ejemplo, es lo que nos dice Romanos 6. Hablando de la salvación que Cristo compró, tenemos que darnos cuenta que Cristo no solamente compró nuestra salvación, sino que Cristo cuando pagó en la cruz allí, nos compró a nosotros. Nos compró. Ahora somos suyos, somos su propiedad. Y Romanos 6 dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, el Evangelio, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Date cuenta, librados del pecado para ser siervos también, pero de la justicia. Y esa es la mejor servidumbre que puede haber, siervos de Cristo. Cristo aquí, era la última cena, lo sabemos, lo estuvimos viendo la semana pasada. Tenía delante a 11 siervos suyos. Porque de los 12 apóstoles, uno era falso. Uno era un falso siervo, uno era un falso apóstol. Ese era Judas. Y Judas ya, cuando Cristo dijo quién le iba a entregar, Judas entonces se fue. Se levantó y se fue a su lugar, con los suyos, con los enemigos de Cristo se fue. Y este era el último discurso de Cristo. Cristo, como vimos la semana pasada, ya les había enseñado sobre sus sufrimientos. Les había dicho que este pan que estaba rompiendo simbolizaba su cuerpo, que sería allí en la cruz roto por nosotros. Isaías 53 dice, molido por nuestros pecados. Cristo les dijo que esa copa que derramaba simbolizaba su sangre, sangre preciosa y pura siendo derramada allí en la cruz por esos mismos siervos, por esos mismos apóstoles.
Y todo esto, una de las profecías que hablaba de esto es Isaías 53, que habla del siervo de Dios, el siervo sufriente que iba a ser Cristo. Y en su último discurso, antes de morir, en este momento tan especial, Lucas, de todo el discurso que Cristo dio en el aposento alto, nos da unas últimas instrucciones de Jesús a sus siervos. Y son instrucciones sobre cómo estos apóstoles debían ser no señores, sino siervos. Jesús quería que estos apóstoles no se proclamaran señores de la iglesia, sino siervos de Cristo y de la iglesia, siervos humildes. Jesús insta a sus discípulos a ser verdaderos siervos de su reino. Y hay una enseñanza muy importante para nosotros aquí. Esta era la última enseñanza de Cristo a los suyos. Y Cristo nos dice hoy a nosotros, 2000 años después, que quiere que seamos siervos. Si tú has conocido a Cristo como Señor y Salvador, Dios quiere que tú seas siervo o sierva de Cristo, humilde y confiados en Cristo, siguiendo el ejemplo supremo que Él nos puso. Tengo 3 cosas importantes que resumen este pasaje que hemos leído, 3 instrucciones muy importantes para los siervos del gran siervo. En primer lugar, vamos a ver que para Dios el más grande es el que más sirve. Date cuenta de eso. Para Dios, el más grande es el que más sirve. En segundo lugar, vamos a ver que el siervo cae. El siervo cae, pero será levantado. El siervo se cae, pero será levantado. Y en tercer lugar, vamos a ver que al siervo de Cristo no le faltarán los medios necesarios para la obra que tiene que hacer. Al siervo de Cristo no le faltarán los medios necesarios para la obra que tiene que hacer. Pero vamos a este primer punto que me gustaría tocar, esta primera instrucción. Cristo muestra aquí que para Dios el más grande es el que más sirve. Vamos al versículo 24. Y aquí vemos algo que nos choca, y es que vemos la insensatez de que el siervo sea orgulloso. La insensatez del orgullo en el siervo. Todo este discurso sobre siervos empieza porque se nos dice, versículo 24, hubo entre ellos una disputa, una pelea, un debate sobre quién de ellos sería el mayor, sobre quién de ellos era más importante, era más grande, era mejor. Se empiezan a pelear por eso. Y dices, espérate un poco, hace solo un versículo antes estaban autoexaminándose, solo un versículo antes estaban discutiendo sobre quién era el que iba a traicionar a Jesús. Y de ahí pasan ahora a pelearse por quién es el mejor. Solo unos versículos antes, solo un tiempo antes habían estado diciéndole a Jesús, cuando Jesús dijo que uno le iba a traicionar, le preguntaron a Jesús, ¿Jesús seré yo? ¿Jesús seré yo? Dices, ¡ay, qué humildes!, ¿no? Que incluso se pensaban que a lo mejor ellos eran los traidores, cuando el traidor era Judas. Y de ahí pasan a pelearse por quién es más grande. Y decimos, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pueden ir del 23 al 24? Y creo que tenemos una pista en que el versículo 23 nos dice que comenzaron a discutir. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Quién de ellos sería el traidor? Y ese discutir, seguramente yo soy el traidor o tú eres el traidor, algún orgullo de algunos se vio afectado y entonces el mecanismo de autodefensa entra. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Delante del Señor decimos, ¡ay, Señor, no valgo para nada delante de ti, soy miserable, soy una rata delante de ti! Pero luego viene alguien y nos trata como una rata, ¿y qué hacemos? Ni se te ocurra decirme eso. Eso es lo que estaba pasando aquí. Delante del Señor, Señor, yo creo que yo soy el traidor. Señor, te he fallado tantas veces. Pero cuando dice el hermano, pues la verdad es que sí. La verdad es que sí que has fallado muchas veces. ¿Cómo? Y es lo que estaba ocurriendo aquí. De comenzar a decir, ¡ay! Un pensamiento humilde, diríamos. De ahí no faltó nada a que comenzaran a pelearse por quién era el más grande. Ahora, no era la primera vez que lo hacían. En Lucas 9, después de que Cristo les dijera que iba a morir, como aquí también discutieron sobre quién era el más importante de ellos, el que tendría el primer lugar.
También sabemos que Juan y Jacobo, una vez con su madre fue a Jesús y le dijo la madre de Juan y Jacobo: Jesús, a ver si a mis hijos, cuando tengas tu reino, a ver si mis hijos pueden tener los puestos más elevados en tu reino, las sillas más importantes, que mis hijos las tengan. Dijo eso la madre de Juan y Jacobo. Y esto estaba pasando. Y cuando leemos que justo en el aposento alto se están peleando por quién va a ser o quién es el más importante de ellos, dices, pero ¿cómo pueden estos apóstoles? Estos que van a ser los líderes de la iglesia. ¿Te imaginas algún día ir a una iglesia y entrar al consejo de pastores? Están reuniéndose los pastores en una iglesia y escuchas un poco la reunión que están teniendo y escuchas que se están peleando por quién es el más importante. Dirías, menuda iglesia, ¿no? Menuda iglesia que los pastores se pelean por quién es el que predica mejor o quién es el más importante o quién es el más bueno. Pues estos eran los futuros líderes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana, los 11 apóstoles aquí. Se estaban peleando. ¿Cuánto tenían que aprender de Jesús? Y cuánta paciencia tenía que tener Jesús con ellos. Y leemos esto y decimos, ¡uf! ¡Qué orgullosos eran! ¡Qué fuerte que esto esté ocurriendo! Yo nunca, pero cuidado, porque nosotros lo hacemos también. Desde pequeños los niños lo hacen, ¿no? Que yo saco mejores notas que tú, que yo soy más alto que tú, yo soy más fuerte que tú, yo hago esto mejor que tú, Los niños lo hacen y los adultos también lo hacemos, Incluso en el matrimonio, quién perdona más, quién se sacrifica más por el otro, etcétera. Y en la iglesia también ocurre, incluso entre cristianos también ocurre. Quizá lo adornamos de una manera más bonita, pero también ocurren, porque nuestro corazón está lleno de lo mismo que estaba lleno estos 11 apóstoles. Eran cristianos, no estamos hablando de incrédulos. Estos 11 apóstoles eran cristianos, Jesús lo había afirmado. Ellos conocían a Cristo y aún así se estaban peleando por quién era el mayor. Y ocurre lo mismo con nosotros. Ay, no, yo soy más cumplidor que el hermano. Yo muestro más amor que aquel hermano. No, yo soy mucho más fiel que los demás hermanos. Yo soy más humilde. Sí, eso es súper contraindicador, pero eso es lo que mucha gente dice. Yo soy más humilde que el hermano. Yo muestro más amor que el hermano. Y si no lo hacemos con nuestra boca, lo hacemos con nuestro corazón. Y qué insensato es eso. Pero lo más fuerte de todo es que mientras estaban haciendo eso, ¿de quién se estaban olvidando? ¿De quién se estaban olvidando? De Cristo mismo. De Cristo mismo. Lo tenían allí, Cristo acababa de decir que iba a ser traicionado. Y no pueden ni empatizar con Él, ni decirle nada a Él, solo comienzan a pensar en ellos mismos. Primero en quién va a ser el traidor y después en quién es el mejor de todos. Es como que no les importa. Tan enfocados en sí mismos, que se olvidan de enfocarse en Cristo. Y ese es el gran error. Cuando te enfocas en ti mismo, pasarás de una falsa humildad a un orgullo despiadado sin ningún problema, porque estás enfocado en ti mismo. Pero cuando te enfocas en Cristo, en sus sufrimientos, en su gloria, en su amor, en cómo le hemos traicionado, entonces todo cambia. Qué insensato es el orgullo en el siervo. Él era el Señor, ellos los siervos, Él era el mayor. ¿Qué están hablando de quién es el mayor? Si el mayor es Cristo, todos ellos están por abajo. ¿Qué estaban hablando? Qué insensato es esto. Ahora, ¿cómo responde Cristo? Versículo 25 y 26. Jesús entonces le responde que los reinos de este mundo no funcionan como el reino de Cristo. Los reinos de este mundo no funcionan como el reino de Cristo. Jesús, versículo 25, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y eso lo vemos. Los que más recursos tienen son los que se imponen a los demás. El pez grande se come al pez pequeño, de toda la vida. Así es como funcionan los reinos de este mundo. ¿Quién es el que más poder tiene? El que más dinero tiene. ¿Quién es el que logra objetivos aquí y allá? El que más poder, más ambición, más riquezas. ¿Quiénes son los que llegan a la cima de los negocios?
Pues los más ambiciosos, los que más riquezas tengan, los que más luchan, los que más pisotean a los demás. ¿Quién es el que se hace más rico en el pueblo? Muchas veces el que más olivas roba, el que más ambición tiene, el que hace esto, el que hace lo otro. Esos son los que ganan en este mundo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Los que tienen más poder intentan buscar más y más y más poder. Y no intentan servir a sus pueblos, no, intentan enseñorearse, dominar a sus pueblos. Cuando lo vemos incluso los que nos gobiernan, ¿quiénes son los que suelen ponerse como candidatos para gobernar un país? ¿Los más humildes? ¿Los más buenas personas? ¿Esos son los candidatos que tenemos en las elecciones? No, son los que más ambición han tenido, a más gente han engañado para lograr estar ahí. Así es como funcionan los reinos de este mundo. El que más pisotee, el que más dinero tiene, el que más poder logra acumular es el más grande en este mundo. Así funciona este mundo. Y si tú piensas que este mundo funciona por los que más sirven, los más humildes, son los que más van a triunfar, en este mundo te equivocas. Porque las empresas de este mundo, los reinos de este mundo funcionan como Cristo dice aquí. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y no solo eso, también quieren ser llamados bienhechores. La palabra bienhechor habla ahí de alguien benefactor, filántropo, generoso. Esas personas que llegan a la cima no están contentas con tener mucho poder y mucho dinero, quieren también que la gente las aplauda, que las aprecie. El hombre más poderoso del mundo ahora, el que más dinero tiene, el presidente de los Estados Unidos, lo que busca es que también le den el Nobel de la Paz. O sea, también quiere que la gente lo aprecie como alguien bueno. Y muchas veces cuando ves los grandes premios que se dan, como a la persona más filántropo o generoso, ¿a quiénes se le dan? A esos ricos que dan unas migajas de las riquezas que tienen y ya todos le aplauden como qué generoso es. Pero eso no es como Dios lo mide. Así no funciona el reino de Dios. Y por eso dice claramente, versículo 26, no así vosotros. Hay unas reglas por las que este mundo funciona. Y las reglas que este mundo funciona, este mundo malvado y caído, es que el que más pisotee, el que más engañe, el que más robe, muchas veces alcanza el poder. Eso suele pasar. Pero así no funciona el reino de Cristo. Así no funciona el reino de Cristo. Lo deja claro que la iglesia de Cristo funciona de una manera totalmente opuesta. Dice ahí, el mayor entre vosotros como el más joven. El mayor entre vosotros hágase como el más joven. En esos tiempos, los más jóvenes no tenían rango. Era por edad que ganabas rango en la sociedad. Y dice entonces, el que sea el mayor es el que se hace como el más joven. El que se hace, el que se humilla. Jesús dice, el mayor será como el que se hace como el más joven. Es parecido a lo que dijo en Mateo 18, cuando también le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué hizo Cristo? ¿A quién trajo? A un niño. Trajo al niño, lo puso aquí, dice, si no os hacéis como uno de estos niños, ni entraréis en el reino de los cielos. Jesús quería mostrarles que como este mundo ve la grandeza, no la ve Dios. No la ve Dios así. Los que en este mundo nos parecen grandes, poderosos, filántropos, generosos, no es como Dios ve las cosas. En el reino de Cristo, el que dirige son aquellos que deben servir más. Por eso dice después, y el que dirige, hágase como el que sirve. En el reino de Cristo, los más dispuestos, los más humildes, los más generosos, los más sacrificados, los que menos cumplido buscan, los que no les importa estar y trabajar aunque nadie los vea, son los que el Señor tiene en más estima, los más grandes para Él. Eso es importante. El reino de Cristo no funciona como los reinos de este mundo. El cristiano que busca servir al Señor bien no va buscando aplauso. No hace las cosas para que le vean. Está contento en hacer las cosas aunque nadie le vea. ¿Y qué hace Cristo en este momento? Pues habla de su propio ejemplo. Habla de su propio ejemplo. Dice versículo 27, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro, en esa sociedad y también en la nuestra, el
El de mejor posición es el que se sienta a la mesa y los demás le sirven. Y les dice Cristo, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Les dice Cristo, yo que soy el maestro, ¿qué acabo de hacer? Serviros a vosotros. ¿Qué vida había vivido Cristo? Una vida de servicio. Y es que tenemos que tener claro eso, que Cristo fue el mayor ejemplo que nunca ha habido de un siervo. Él es el gran ejemplo de servicio. Piénsalo un segundo. Dios el Hijo de Dios, Dios el Hijo, todopoderoso, el que por su boca creó todo lo que ves, el que sostiene todo el mundo con la palabra de su poder, el que tiene el poder para decir, se destruye la tierra y se destruye la tierra, el que tiene todo el poder, todopoderoso, altísimo, el que es Señor de señores. Hemos leído hoy que tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. ¿Qué presidente haría eso? ¿Qué gobernador, qué rey haría eso? Ninguno. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Marcos 10:45, en una de las razones que Jesús dijo de por qué había venido, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo dijo cuando Juan y Jacobo le preguntaban buscando posiciones. Y me gustaría que vayamos al gran pasaje sobre el servicio. Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13. Tenemos que darnos cuenta que para Dios el más grande es el que más sirve. Juan 13, empezamos en el versículo 2, aunque iré saltando algunos versículos. Juan 13, versículo 2 dice, y cuando cenaban, y pasamos al versículo 5, o sea, estaban cenando, esta era la cena. Esto justo acababa de pasar unos minutos antes de que leyéramos lo que hemos leído. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabéis quién hacía eso? El peor de los esclavos de la casa. Tenía que lavar los pies de la gente. Pies que estarían sucios por el camino. No caminaban en aceras, ni tenían calcetines y zapatos, tenían sandalias y caminaban por caminos de tierra, de barro, asquerosos, no tenían contenedores que todo pusieran ahí, seguramente andaban por sitios donde había basura. Y por eso tenían que lavarse los pies. ¿Y quién se puso a hacer eso? Jesús. Jesús, el Dios hombre. Jesús, el Todopoderoso. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo deja bien claro, si Él que es el Señor, el Maestro, el jefe de todo, Él se ha humillado, Él ha servido, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo diciendo, yo no voy a servir en eso? Ese servicio es demasiado bajo para mí. Es que si hago eso, nadie lo va a ver. ¿Para qué hacerlo? Esa no es la actitud de un siervo. Seguimos a nuestro Señor. Y si Él se humilló hasta lavar los pies, ¿cuánto no nosotros, que somos infinitamente más bajos que Él, debemos humillarnos para servirle a Él y servir a nuestros hermanos y servir a nuestro prójimo? ¿De verdad que te piensas que tú eres superior a Cristo? ¿De verdad que te piensas que Cristo hizo eso, pero yo no lo voy a hacer? ¿Te piensas que estás por encima de Él? ¿Me pienso que estoy por encima de Él?
Lo dice claro, el siervo no es mayor que su Señor. Y nosotros somos siervos y Él es el Señor. Y si Él se humilló, no nos pongamos por encima de Él. No nos pongamos por encima de Él. En el reino de Dios, para Dios, los más grandes son los que más sirven. Y eso lo ejemplifica Cristo a la perfección. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el que más sirvió. El que más sirvió. Es el más grande. Y al final, en el versículo 28 al 30, dice claramente la gran recompensa que tendrán los siervos. Jesús les dice que hay recompensa para aquellos siervos verdaderos. Estos apóstoles aprenderían mucho. Y esos apóstoles acabarían sirviendo fielmente a Cristo después, predicando, sirviendo mesas, viajando para expandir el reino. Y casi todos estos apóstoles sufriendo torturas, persecución y martirio por servir a Cristo. Y Cristo les dice, recibiréis la recompensa. Vosotros me habéis acompañado, vosotros habéis estado conmigo. Dice ahí, volviendo a Lucas 22, en el versículo 28, me habéis acompañado en mis pruebas. Os asigno un reino. Ellos tendrían su recompensa en el cielo, reinando y sentados a la mesa con Cristo. Y tú, cristiano, siervo, sierva de Cristo, tenlo por seguro. La recompensa que Cristo dará a sus siervos es mucho, mucho, mucho mayor que lo que tú puedas hacer hoy por Él. Hay recompensa para el servicio fiel. Por eso, en las parábolas que contaba a Cristo, está esa parábola que acaba con esos mayordomos que habían hecho su trabajo y ¿qué les dice el Señor? Bien hecho, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y la recompensa es mucho mayor de lo que ellos podrían haber hecho. Piénsalo, cristiano, siervo de Cristo, cada sufrimiento por Cristo, cada lágrima por Cristo, cada esfuerzo por Cristo, cada sacrificio por Cristo, cada servicio por Cristo, Él lo tiene en cuenta, será recordado y será recompensado. Así que, cristiano, no busques grandezas, no busques grandezas. Uno de los profetas del Señor, el profeta Jeremías, tenía un ayudante que se llamaba Baruc. Y este ayudante por mucho tiempo había soñado con que Jeremías fuera el gran profeta y él el ayudante de Jeremías, y que fueran a predicar a todo Israel y que se convirtieran, y buscaba cosas grandes. Y Dios tiene un mensaje para Baruc, para este ayudante del profeta, y le dice, no busques grandezas, no busques grandezas. Tenemos un corazón que busca demasiado grandezas. Incluso a veces busca grandezas en la iglesia. ¡Ay! Y que haya, que me reconozcan más. Pero yo lo hago para el Señor. Pero al final está buscando grandeza para uno mismo. No busque grandezas, siervo de Cristo. Busca solamente servir fielmente a Cristo, enfocándote en Cristo. No busques la gloria de los demás. No busques grandeza en este mundo. Pero te digo dónde buscarla. Busca la grandeza en el cielo. Busca la gloria en el cielo. Porque el Señor dice que aquellos que se humillan hoy, en el cielo serán exaltados. Eso es lo que debemos buscar. No aquí la gloria, sino la gloria en la eternidad. Porque hay recompensa para los siervos de Cristo. Ese es el reino de Cristo. Así funciona para Dios las cosas. ¿Sabes qué? El siervo, el que de verdad es siervo, el que sirve, el siervo es en realidad el rey. El más pequeño para Dios es en realidad el más grande. El último es en realidad el primero. El que es más humilde es en realidad el que será más exaltado. El que pierde su vida por la causa de Cristo es en realidad el que la gana, el que más sirve. El que nadie aquí lo ve, el que pasa desapercibido en el mundo, el que no recibe aplausos en el mundo y sirve a Cristo, es el que un día lo recibirá en la gloria. Para Dios, el que más sirve es el más grande. El más grande es el que más sirve. Esa es la primera lección que Jesús quería enseñar. La segunda lección que Jesús quería enseñar la encontramos a partir del versículo 31. Y es que el siervo caerá, pero será levantado. El siervo caerá, pero será levantado.
Y Jesús empieza diciendo aquí y mostrándonos algo muy importante, y es que los siervos de Cristo tienen un gran enemigo que se llama Satanás. Si tú has sido salvado por Cristo, eso te ha convertido en un siervo de Cristo, y como siervo de Cristo, eso te hace que tengas ahora un gran enemigo. Por encima del mundo que nos engaña, por encima de nuestra carne, hay un enemigo mayor, el diablo, Satanás. El mundo que está allá afuera, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás, con aquellos que no han creído en Cristo, tiene poco trabajo, porque comen de su mano. Están en la cárcel de Satanás voluntariamente, le obedecen encantados. Pero el trabajo de Satanás se centra en hacer caer a los cristianos, a los siervos de Cristo. Y lo vemos aquí. Jesús le dice a Pedro, versículo 31, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, antes de empezar con esto, mira un poco el contraste entre lo que Satanás hizo con Judas y lo que hace con Pedro. Lo que Satanás hace con uno de los suyos, con un falso creyente, con un incrédulo, y lo que Satanás hace con un creyente. En versículo 3 de Lucas 22 nos dice que Satanás entró en Judas. Nos dice, y entró Satanás en Judas. En el no creyente, Satanás entra en él, le controla, puede hacer eso, puede controlarle completamente, que viva para Satanás. Eso es lo que hizo con Judas, lo poseyó, lo controló, pero con Pedro y con cada cristiano, Satanás no puede hacer eso, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y Satanás no puede entrar en nuestra vida, no puede entrar en nuestro corazón, pero sí que Satanás puede zarandearnos. Y eso es lo que Jesús le avisa. Satanás había pedido zarandear a los discípulos y Jesús se lo avisa a Pedro. Ahora, esto también nos hace ver que Satanás había pedido zarandear. Satanás no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que pedir el permiso de Cristo, el permiso de Dios para zarandearnos. Y eso nos da tranquilidad, que solo Satanás puede hacer y tentarnos lo que Dios le permita hacer. Como en el caso de Job, como en el caso de Satanás, así también en nuestras vidas. Satanás viene a tentar, como en el caso de Job, como en el caso de Pedro, así también en nuestras vidas. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permita. Y dice aquí que había pedido zarandear. Zarandearos como a trigo. Aquellos que conocéis un poco más cómo se cultivaba el trigo antes, bueno, una de las cosas que se hacía era una gran criba o un tamiz que tenía pues unas rejillas, y entonces se ponía ahí el trigo, se tiraba para arriba cuando hacía viento, el viento se llevaba la paja, se iba poniendo ahí el trigo, y todo lo que es la arenilla, todo lo que no valía, se iba y se quedaba el trigo. Y eso es lo que a veces Satanás viene a hacer en nuestras vidas. Él quiere zarandear. Pero Dios utiliza ese zarandeo. ¿Qué hace Satanás? Para que la fe no falte, para que la fe se fortalezca, para a veces quitar lo que no vale en nuestras vidas y dejar lo que sí que vale. Y Satanás había pedido zarandear, pero vamos a ver después que Cristo iba a orar por él. Pero antes también de pensar en lo que Cristo hizo por Pedro, tenemos que reconocer como siervos nuestra vulnerabilidad. En primer lugar, aquí hemos visto que los siervos tienen un enemigo. Los siervos tienen un enemigo, Satanás. Pero también cada siervo de Cristo tiene que reconocer que somos vulnerables, que en nosotros mismos somos vulnerables. Cuidado con pensar, yo nunca voy a caer en ese pecado. Es lo que Pedro pensó aquí. Es imposible que yo caiga en ese pecado. Cuidado con pensar eso. Porque ese orgullo de pensar, es imposible que yo haga eso, yo nunca haría eso, ¿sabes qué? Puede ser el primer paso para caer en ese mismo pecado. Pedro dice, yo nunca me escandalizaré de ti. Mateo 26. O también Marcos 14 dice que él dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Aquí dice, Señor, dispuesto estoy contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En Juan 13 dice a Cristo, mi vida pondré por ti.
tenía un alto concepto de sí mismo. Veía imposible que él pudiera caer. Te pregunto, ¿piensas que es imposible que tú caigas? ¿Piensas que hay algún pecado que es imposible? Nunca podrás cometer eso. Me recuerda que hace unos meses o hace unas semanas leí sobre una estadística o unas entrevistas muy tristes y dolorosas, y es a unos pastores, creo que más de 200 pastores que le hicieron en Estados Unidos, pastores que habían caído en pecado de inmoralidad y habían perdido sus ministerios. Y en la entrevista o en el cuestionario que le hicieron a estos pastores, todos, el 100%, decía que ellos antes de caer estaban seguros que nunca caerían en este pecado. Cuidado con creerte tú que eres invulnerable. Yo nunca voy a caer en esto. Este pecado, imposible que caiga. Ese pecado, imposible que yo caiga. Cuidado. ¿Sabes qué? Tu fuerza de voluntad no vale. La determinación o el compromiso de que yo no voy a caer en eso no vale. El repetirte a ti una y otra vez como un mantra, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer en eso, eso no vale, no vale. El orgullo propio no vale para no caer en el pecado. La confianza en ti mismo no vale para nada contra las artimañas de Satanás. No le valió nada a Pedro repetir una y otra vez, imposible que yo haga eso, nunca haré eso, yo daré mi vida por ti. No le valió de nada. No le valió de nada. Y Jesús se lo dijo, Pedro. Antes le había dicho Simón, Simón. Ese era su nombre y se lo repitió 2 veces. Y aquí le dice Pedro. Pedro es el nombre que Cristo le había dado. El nombre que determinaba que Cristo era una nueva criatura. Pedro. Le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Ninguna de estas cosas le valía a Pedro, de estas determinaciones, de esta fuerza de voluntad. ¿Sabes lo que sí que le hubiera valido? ¿Sabes lo que sí que le vale a cada cristiano para no caer en las artimañas de Satanás? Es estar agarrado a Cristo con todas tus fuerzas. Porque aquel que está agarrado a Cristo con todas sus fuerzas no puede caer, porque Cristo nunca caerá ni nunca cayó. De Pedro leemos que cuando Jesús lo llevaron en Getsemaní al juicio, Pedro le seguía de lejos. Y la manera en la que tú y yo caeremos es cuando comenzamos a seguir a Cristo de lejos. No te va a servir que tú hayas tomado una decisión, que no te va a servir que tú tengas un fuerte compromiso con no caer ahí. Todo eso no sirve. Satanás es mucho más listo que eso. Lo único que Satanás no puede es que estés agarrado fuertemente a Cristo. Porque con Cristo no puede. Contigo claro que puede. Conmigo claro que puede. Pero con Cristo no. Si tú te agarras a Cristo, es la única manera de no caer. Y al final, lo bueno es que vemos que el Señor intercede por sus siervos. Es verdad, los siervos tienen un gran enemigo. Los siervos deben reconocer su vulnerabilidad y Pedro no la reconoció aquí, pero los siervos tienen a Cristo intercediendo por ellos y eso nos llena de gozo porque Jesús dice aquí, Simón, Simón, se lo dice 2 veces con esa compasión y le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Vemos ahí la compasión de Cristo. Seguramente en esta discusión sobre quién había sido el mayor, seguramente Pedro estaba ahí como de los primeros diciendo yo, y por eso Jesús va directo a él y le dice, Simón, 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 quizá puedes poner tu nombre ahí, porque hay orgullo en tu corazón, en mi corazón, y Jesús tiene que venir y poner tu nombre, Alejandro, Alejandro, cuidado, cuidado. La palabra aquí, que tu fe no falte, la palabra faltar es la palabra que hoy utilizamos como eclipse. Supongo que sabéis que este año, agosto de 2026, hay un eclipse solar en España que no va a haber en muchísimos años. Los astros funcionan de una manera, los planetas, la luna y demás, para que en España vaya a haber en agosto de este año un eclipse solar muy, muy grande. ¿Qué ocurre en un eclipse? No es que el sol deje de dar luz, el sol sigue dando luz. Es que la luna, se pone entre la Tierra y el sol, y cuando la luna se pone ahí, se pone justo en medio y entonces no vemos la luz del sol o vemos muy poca luz del sol. En un eclipse tampoco todo se queda completamente a oscuras. Algo hay de luz, poquito, y eso es lo que pasa.
Y eso es lo que le iba a pasar a Pedro. Pero Jesús oraría para que su fe no faltara. No faltara. No sería completamente eclipsada su fe. ¿Sufriría su fe? Sí, porque negaría a Cristo. El pecado de su orgullo y de su incredulidad eclipsaría la confianza en Dios, pero su fe no faltaría, no sería del todo eclipsada. Y creo que es muy necesario que recordemos que Cristo, después de haber muerto, resucitado y ascendido, no ha dejado de trabajar. ¿Sabes qué? Cristo hizo ya la obra de salvación, sí. La obra de redención pagó por nuestros pecados, sí, eso ya lo hizo. Pero ¿sabes que Cristo hoy mismo está haciendo algo por nosotros? Ven conmigo a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Esto es fascinante, ver lo que Cristo hoy hace por nosotros. ¿Para qué vive Cristo hoy? ¿Sabes para qué vive Cristo hoy mismo? 2000 años después. Hebreos 7:25, mira lo que dice. Por lo cual puede también, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús hoy hace un trabajo a la derecha del Padre. Está sentado reinando, pero no solamente reinando, también está ahí sentado intercediendo por ti, orando por ti, defendiéndote a ti, clamando a Dios por ti, para que tu fe no falte, para que seas fortalecido, para que sigas en los caminos, para que la tentación no te lleve, para que Satanás no pueda hacer nada más de lo que él le permite y para que tu fe no falte y sea fortalecida. Cristo vive para interceder por ti como tu abogado. Y eso, ¿sabes lo que significa entonces? Que el siervo de Cristo, ese siervo que tiene como enemigo a Satanás, ese siervo que no debe pensar que es invulnerable, ese siervo que tiene a Cristo orando por nosotros, piénsalo, Cristo orando por ti. Yo debería ser el que está orando y Él está orando por mí. Él ora por mi falta de oración, Él ora por mis pecados. Ese siervo que tiene a Cristo como abogado, como intercesor, será levantado. Y eso es lo que le dice Cristo a Pedro. Pedro, que vamos a leer en unas semanas, veremos cómo Pedro negó fatalmente, de una manera horrible a Jesús. Pedro sería levantado. Y eso es lo que Jesús le dice. Dice, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, Pedro iba a volver. Pedro se alejó, sí. Pedro negó, sí, pero Pedro iba a volver. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿El cristiano cae? Sí. ¿El siervo de Cristo cae? Sí. Pero el siervo de Cristo es levantado. No por su fuerte determinación, sino porque Cristo ora por él. Porque Cristo va a buscar a las ovejas perdidas. Porque Cristo es ese buen pastor que no deja que la oveja se pierda por la montaña y dice, allá la oveja. Cristo es el buen pastor que va por la montaña y trae la oveja otra vez. Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Y lo vemos aquí claramente con Pedro y Judas. Judas cayó en el mal. Judas era un falso creyente. Pedro no. Pedro cayó y Jesús lo levantó. Y Jesús le dice, una vez seas restaurado. Y sabemos que Pedro fue restaurado. Y fue restaurado también para confirmar a otros. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo restauró a Pedro para que él pudiera también ayudar a otros. Y si Cristo te levantó a ti, si te caíste pero Cristo te levantó, eso es para que tú también puedas levantar a otros, para que tú también puedas ser de ayuda para otros. Luego en su carta, Pedro utiliza este mismo término de confirmar o afirmar para hablar a los que él describió después. Quizá tú estás aquí. Y quizá tú tienes una situación, una experiencia como la que tuvo Pedro. Quizá te alejaste, quizá te estás alejando, quizá estás lejos del Señor. O quizá te alejaste y el Señor te restauró y te trajo y te renovó y te volvió a Él. Y algunos a veces pueden sentirse inútiles porque cayeron en este o tal pecado y ahora Dios los levantó y restauró, pero se sienten que ya no pueden ayudar a otros.
pues te equivocas si piensas así. Claro que Dios te quiere usar, puedes ser de ayuda para levantar a otros que también han caído en donde tú caíste, para avisar a otros también que no vayan por esos caminos tenebrosos por los que tú fuiste, como Pedro aquí. Pedro, al haber sido restaurado, al caer y restaurarse y ser restaurado, pudo también ayudar a otros a que no siguieran ese camino que él tomó. Así que recordemos, el siervo de Cristo cae, pero es levantado. Y en último lugar, ya acabando, al siervo de Cristo no le faltarán los medios necesarios para la obra. Y eso lo vemos en los últimos versículos 35 al 38. Lo último que Lucas nos relata es que Jesús, si ha llamado a un siervo a una obra, le dará lo que necesite para esa obra. Cuando Jesús contó las parábolas de los mayordomos no tenían que buscarse la vida para ver con qué tenían que trabajar, no. El Señor le daba a los siervos los talentos, las minas con las que tenían que trabajar. Y así el Señor nos provee lo necesario para su servicio. Y lo vemos al principio, como el Señor siempre provee todo lo necesario en su servicio. Versículo 35, Jesús hace referencia allí a cuando envió a sus discípulos en Lucas 9. En Lucas 9 envió a los 12 apóstoles a que fueran a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni alforja, ni bordón, ni bolsa, ni dinero. Ir sin tomar un montón de recursos, ir a predicar. Y tenían que confiar en que Dios proveería. Y les dice Jesús: ¿os faltó algo? Y ellos dicen: nada. Dios había obrado milagrosamente allí, los había capacitado para poder predicar el mensaje, les había dado las palabras, les había dado el poder para sanar enfermos y expulsar demonios. Y no solo eso, Dios también había provisto recursos, habían ido a ciudades o a pueblos que los habían acogido, les habían dado cama, les habían dado comida, todo. Dios había provisto todo. Habían podido comer y dormir en esos lugares de formas incluso milagrosas. ¿Les faltó algo? Nada. Dios había provisto todas sus necesidades. Y creo que cada cristiano podemos decir lo mismo. Dios ha provisto para todas nuestras necesidades. Creo que cada cristiano podemos decir lo que dice el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, nada. Si el Señor es tu pastor, tú deberías poder decir eso. Nada me falta, nada te falta. Ahora, el Señor ha prometido suplir lo que nos falta. No ha prometido suplir nuestros caprichos o nuestra avaricia, eso no. Pero sí que ha prometido suplir lo que nos falta. Y lo que nos falta tanto en nuestro carácter como en nuestra santidad, suplir lo que nos falta en nuestro día a día, de nuestro pan diario, etcétera, etcétera. Mi Dios pues suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios provee y el Señor siempre provee. Pero también el Señor les dice que quería, y esto aquí hace un poco de cambio, quería que sus siervos utilizaran los medios razonables para la obra. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 36, parece que hay un cambio después de su ascensión. Le dice: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Son palabras que pueden chocar un poco, pero la bolsa y la alforja habla de que al ir a hacer la obra, ahora debían llevar los recursos que pudieran llevar. Como decimos nosotros, llévate la cartera. Pues eso está diciendo Cristo. ¿Y por qué Cristo también les dice que compren una espada? Pues sería para protección, para defensa. Ahora, parece que los apóstoles tomaron estas palabras literalmente. Jesús les tuvo que decir basta porque no habían entendido que estas palabras había que tomarlas proverbialmente. No leemos ningún apóstol que fuera con espadas por ahí, ni tampoco de nada similar que repitieran estas palabras. Lo que les estaba diciendo Cristo es que después de su ascensión llegaba un tiempo cuando todos los medios humanos que fueran razonables debían ser usados para la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Que todos los medios humanos que fueran razonables debían ser usados para la obra del Señor. A partir de ahora, la manera de enfrentar la obra sería un tanto distinta. Se puede ver la diferencia como cuando el pueblo de Israel estaba antes de la tierra prometida y después de la tierra prometida. Antes de la tierra prometida, cuando estaban en el desierto, ¿cómo comían? Llovía
maná del cielo, milagrosamente. Lo cogían y lo comían. Lo cogían y lo tostaban para comerlo. ¿Cómo sabían dónde ir? Dios les guiaba por una columna de fuego por la noche y de nube por el día y sabían dónde ir. Pero ¿qué pasó cuando entraron en la tierra prometida? Ya no hubo maná. Ahora tenían que plantar el trigo y que creciera el trigo y recogerlo y hacerse el pan así. ¿Cómo sabían dónde ir? Tenían que pedirle a Dios sabiduría para saber dónde conquistar, dónde ir. ¿Veis cómo era antes de entrar a la tierra prometida y después? Y Dios nos ha dado ahora recursos. Nos ha dado recursos y Dios sigue proveyendo, pero muchas veces no provee de maneras milagrosas, sino Él provee por los medios naturales. Sería un insensato el que le dice a Dios: Señor, provee comida y pan a mi mesa y yo no quiero trabajar. Y yo quiero ver un milagro del Señor y que el Señor provea para mi mesa, pero yo no trabajo. No, Dios nos da medios necesarios, humanos, para así proveer para nosotros. Él también provee, pero de formas naturales con medios humanos. Un ejemplo lo vemos también en el tiempo de Cristo. Había una multitud de 5.000 personas hambrientas en ese monte. ¿Qué hizo Cristo? Estaban hambrientos y Cristo cogió 5 panes y 2 peces y los multiplicó para que 5.000, 10.000, 20.000 personas comieran. En Hechos leemos que hubo un hambre en Jerusalén. Miles de personas en Jerusalén hambrientas. ¿Qué hizo Dios? Tocó el corazón de cristianos para que vendieran sus propiedades y cogieran ese dinero y compraran comida para los pobres. Dios proveyó en las dos maneras. Lo hizo de manera milagrosa ahí en tiempos de Jesús y lo hizo por medios naturales después. Y Dios quiere ahora que utilicemos los medios que Él nos da, el esfuerzo que Él nos da para trabajar, la sabiduría que Él nos da para pensar, para llevar su obra hacia adelante y para servirle. El siervo debe utilizar todo medio razonable para la obra. No debemos esperar que Dios obre milagros para librarnos de los problemas si Él nos ha dado medios para tratar con esos problemas. Como dice Santiago, de un cristiano que toca a su puerta, un pobre, y el cristiano dice: voy a orar a Dios para que provea tus necesidades. Y tú tienes ahí pan y recursos y algo que le podrías dar a ese pobre. Ay, pero yo voy a orar al Señor para que milagrosamente Él te envíe ropa y comida. Tú tienes ahí ropa y comida. Esa es la manera que Dios ha hecho de proveer. Y sigue siendo Dios proveyendo cuando provee a través de personas. Así que debemos utilizar todos estos medios que el Señor nos da para su obra. Debemos esforzarnos, debemos servir. Como dice el Proverbio 21, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Preparamos, servimos, nos esforzamos, pero también oramos y confiamos en el Señor, que Él es el que da la victoria. No confiamos en nuestras fuerzas, aunque debemos de esforzarnos. Confiamos en Dios y oramos a Dios, que Él es el que dé la victoria. Esos son los privilegios de ser siervo de Cristo. Somos muy privilegiados, grandemente privilegiados. Siervo de Cristo tiene, hemos visto al final, los recursos disponibles. Él provee para ser siervo. No digas, yo no puedo, porque Dios va a proveer lo que necesites. También el siervo cae, pero es levantado. Y más que nada recuerda, el que más siervo es, será el más grande en el reino de Dios. Vamos ahora.